Huillaykuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Ña kutintipas tigramunchimi prefectura marca kama yukumanta willaykunata riqsichishpa katingapak ima yanapaykunata paktachishpa katikushkakunata riqsichingapak alli shamushkata charipankichiki. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Guayacán wasaganda asfaltado ñan llankaykuna ñami ña kimsa killakunata llankashpa katikushka kashka prefectura kama yukumanta 9.8 kilómetros llankaykunapika churashkami $2.200.000 kushkikunata ña 25% avances kunata charinchi nishpami riqsichirka masi César Balseca prefectura kama yukupi llankak. Actualmente tenemos un avance del 25%. Esto comprende en realizar los subdrenes, en colocar, tenemos aproximadamente 2 kilómetros en conformación de la subrasante y de la subbase. Tenemos colocado aproximadamente unos 5 kilómetros con los subdrenes. Tenemos colocado cerca de 30 alcantarillas que van desde de 1,20 metros, 2 metros, 2,50, 4 y 5 metros. Sinazata masi Edwin Kunuay kay ayullaktamanta yupaycharkami pushak masikunata llankaykunapi kallarishkamanta maymuro kunapi llankangapak antawakunapas amawak llirichunmi kanka nishpami rimarkan. Muy bueno, estamos agradecidos, esperemos que también no se quede a medio camino porque sabemos que van a ser por 2 etapas. Esperemos que se culmine, que llegue la obra hasta Pucayaco, que eso aspiramos todos. ¿Ustedes como transportistas contentos con la obra? Sí, muy felices, contentos. Esperemos que sea lo más pronto que tengamos que inaugurar. Cuando estaba dañada salían ya también las vehículos. Oh, demasiado. Los vehículos se destruían muchísimo. A cada rato teníamos que ir a paradas mecánicas, o sea, que eso no es negocio prácticamente para la gente. Kay asfaltado ñankunapika pakta chinkami chakakunata rurashpa yakularkakunata allichishpa chinallatak achikunatapas churaspami sakinkakuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Chinallata prefectura marca kama yukumanta juno suyupika mishki murukunapipas maki churaspami katikushka Carmela ayllulaktapi kimsa chunga mishki muro panela granulada rurak ayllukunamampas planta de procesamiento kunatami rurashpa sakikushka kashka. Chinallatak mushuk partida presupuestaria kunatapas churashkami mushuk killaykunata rantinkapak nishpami masi Patricio Toapanta, director de Fomento Productivo riqsichirka. Desde la Dirección de Fomento Productivo viene impulsando algunos emprendimientos a nivel de la provincia. Uno de ellos es este proyecto que es de la Carmela. Más bien nosotros como la dirección, igual como el señor prefecto, vamos a seguir apoyando otros proyectos, otros procesos de emprendimientos a nivel provincial. O sea, también fue una ayuda bastante grande porque nosotros, por decir, el prefecto nos dio, por ejemplo, que tenemos ahora este piso. Tenemos este piso, tenemos la planta de allá, igual no teníamos encementada y ahora tenemos ya bien adecuado, era todo ahí teníamos, salía agua, todo era una lástima, o sea, pero con la ayuda del señor prefecto ahora ya tenemos bien adecuado la planta de atrás, adelante donde está la molienda también incrementó más para un poco más de techo para poder ingresar más la caña. También tenemos acá adelante la oficina que todavía, claro, no está terminada, pero esperemos que próximamente ya nos haga de completar todo lo que se le ha pedido. Pane Cecilia Herrera, Caitanda Nakuimanta Pushak Nirkami, Yapami Wiñarishpa Katikushka Kashka, Kunan Pachakuna Zukchikushkanchimi, Lamana, Valencia, Quevedo, Katuna Pampa Kunaman, Muskuikunaka Sukti Marca Kunamampas Katuyosankapan Mikan Nishpami Rimarka. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Sinazata la manajuno kitepipas, chaka kunatapas, roras pami sakinka, bella juncla, ayukunapas hawaya zukchi uyachun, marcapak pushak masi Jorge Guamán, $260.000 kuski kunatami churasun ispami rimarca, ñaka y estudios kunata rikushka kipa, kazarishun minirkami. Comenzaremos, dirigentes, los estudios ya llevaré el sábado porque mañana no vuelvo todavía, quedo en La Habana trabajando, sábado, lunes entregaré los estudios, para que nuestros técnicos revisen y de manera inmediata inicien el trámite para hacer la licitación, porque toca hacer la licitación a través de compras públicas que tenemos que empezar. No vengo acá a decir que déjeme pensar, déjeme calcular, no, tengo plata y por eso vengo aquí, si no, no hubiese venido compañeras y compañeros. Por eso estoy aquí presentes, compañeros. Alguien dijo, la unión hace la fuerza y esa es una gran verdad. Así desunidos, señores, compañeros agricultores, no llegamos a nada. Pero bien, esto es hermoso. El
ver que va a empezar una obra de esa magnitud, esto ya es una realidad. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Sugnique documentos Panga Kunata, lunes 17 de julio, Puncha Prefectura Marca Cama y Ministerio de Ambiente Cama y Manta, Chasquirca Kunami, Autoridades Ambiental Sina Yanapancapag, Sinayata Iscainique Tandana Cuicunapica y lunes 22 de septiembre, Puncha, 160 expedientes Kunatas Akinchi Nishpamer Marca Pan y Daniela Kulki, directora de Ambiente Cotopaxi Marca Manta. El día de hoy se hace la culminación de la segunda fase de entrega de documentación de las transferencias de competencias al GAT provincial, en la que se entrega 160 expedientes para que continúen con esta gran labor a fin de que el ministerio, en este caso los temas de materia ambiental, pues estén en buenas manos, como sabemos que lo van a estar, y vamos a seguir trabajando en equipo. Esto es el inicio de un gran trabajo que lo tenemos que venir realizando y siempre la predisposición del Ministerio del Medio Ambiente para continuar con este trabajo. Marca Kama Yokumanta Nirka Kunami, Ranti Makikushpa, Yankanata Munanchig, Kaichaski Kunawanka, Hatun responsabilidad Kunatami Rikunchig a nivel papelero, maderero, metalurgia, Shukti empresas Kunawampa Yanapana Tokunka Nishpamiri Marca Kuna, responsablemente Yanapaspa Katishu Nirka Kunami. Uno de ellos es, de hecho, revisar los expedientes que hemos recibido en el tema de la transferencia de competencias. Dos, hacer un control en territorio a las diferentes empresas que en estos momentos son transferidas prácticamente al GAT provincial, empresas que antes no constaban en la competencia, como es el caso de las grandes empresas a nivel papelero, maderero, metalúrgico, producción de cemento y otras a nivel de la provincia de Cotopaxi, y a quienes de hecho dentro del acuerdo ministerial 061 están obligados a cumplir con diversas actividades de orden administrativo y de seguimiento y control. En este sentido, la disposición de la máxima autoridad, en este caso el señor prefecto, es, si bien es cierto, generar un proceso participativo, pero en el marco de la ley. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la comunidad de San Ignacio de la parroquia Toacaso del cantón de Atacunga está ubicado la finca Apurimán de la familia Corrales Isa. Es una finca integral donde se produce hortalizas, legumbres, crianza de animales menores como cuyes y gallinas de carne. Además se produce miel de abeja. A continuación les contamos parte de la historia de esta finca. Entonces nosotros lo que aquí hacemos es el reciclaje de nutrientes. Reciclaje de nutrientes en que consiste en que nosotros el principio de la finca es producción del abono. Entonces, a través del abono nosotros hacemos la descomposición para el caso de hortalizas, de los productos. En esta finca manejamos 5 componentes que son manejo del suelo, pecuario, agrícola, forestal y apicultura, nos comenta doña Norma Isa. Hablamos del componente pecuario, agrícola, forestal, lo que es todo el manejo del suelo y también la apicultura. Entonces, estos 5 componentes nosotros vamos a manejar. Ahí, por ejemplo, en lo que es de producción de cultivos, nosotros hacemos la asociación y hacemos la rotación con el propósito de que también se vaya haciendo el control biológico de los insectos. Es decir, que si nosotros en esta vez hemos puesto papas, no podemos volver a poner papas si no ponemos otro. Frente a la consulta de que si es rentable este trabajo de emprendimiento, la señora Norma Isa nos dice que es complicado, pero que es posible vivir dignamente con este trabajo. Pero ya en los 4 años podemos ver ingresos. Entonces de a poco, en algunos años con una buena inversión, es sustentable. Y también sostenible. La seguridad alimentaria hay muchos principios, muchos fundamentos. En este caso, por ejemplo, solidario, no es solamente que yo le regalo, no. Por ejemplo, si yo le vendo un producto sano a mi cliente, quiere decir que yo le estoy asegurando esa comida, le estoy dando una buena comida.
Para deleitarse de estos productos sanos y nutritivos de la finca de don Milton Corrales y su esposa, doña Norma Isa, puede dirigirse al barrio San Ignacio de la parroquia Toacaso o comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esta experiencia productiva fue parte de Cultiva Innovación, impulsado por Heifer y por el gobierno provincial de Cotopaxi. Promovemos la producción agroecológica de la provincia. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca kama yukumanta kayka mazami willaykunata pasaspa tigramuskanchik shamukanchis tutakama. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.